Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cariñoso saludo y dando gracias como siempre al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos permitió llegar a este día nuevamente, porque no todos los que hoy empecemos terminaremos el día vivos. Muchos mueren a nivel mundial, más de 150,000 he oído a nivel mundial, que cada vez que uno respira, una persona muere. Así que estar entre los vivos es la bendición más grande, porque podemos servirle al Señor, podemos tomar buenas decisiones si todavía nosotros no estamos preparados para enfrentar una eternidad. Estar entre los vivos es la bendición más grande. Creo que es Eclesiastés capítulo 9, versículo 4. Dice, hay esperanza para el que está entre los vivos. Pero el que murió ya no tiene nada que ver con todo lo que sucede aquí debajo del sol, dice Salomón. Así que esto es muy importante. Aprovecho la oportunidad para enviar saludos a todos los que oyen y ven estos videos. Yo no sé, supe en una ocasión que como a 14 países llega. Y no sé el alcance de esto, solo el Señor sabe lo que está haciendo con la palabra, que corra y sea glorificada. Agradecidos también por las personas que nos ayudan para apoyar la obra misionera. Apoyamos como 11 misioneros. Así que la prioridad de la iglesia es la obra misionera y lo que se recibe ahí, la mayoría va para los misioneros y lo que nos queda para hacer mantenimiento y pagar los gastos normales, aseo, guardianía y muchas cosas que se pagan ahí. Últimamente hemos hecho mantenimiento, no dejar caer la casa de Dios y todo, pero gracias por esa colaboración, porque el Señor siempre nos ha dado lo que necesitamos y un poco más. No nos ha faltado. El Señor ha sido fiel y hemos aprendido a confiar en el Señor más que en el dinero. Así que bendiciones y que Dios bendiga esas economías, trabajo y sus familias. Muchas, muchas gracias. Bien, seguimos hablando en cuanto a las 7 palabras o expresiones de Jesucristo desde la cruz, que no fueron las últimas que habló antes de morir, pero después de resucitar, ya les he dicho, 40 días más estuvo hablándole a los discípulos acerca del reino de Dios. Y son palabras muy importantes. Entendiendo quién las dijo, aquel que dijo ser la verdad, y lo que está diciendo es para cumplir las escrituras. Él dice, todo lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Yo no he venido a abrogar la ley, sino a darle cumplimiento, es lo que dice, porque cuando nosotros entendemos esas palabras es tremendo que venga a cumplirla, porque no hubo quien la pudiera cumplir. Nadie. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que vino Jesucristo a cumplir la ley de Moisés, los 10 mandamientos. Y tener ahora la oportunidad de ser justificado por medio de la fe, porque la ley no justifica a nadie. Yo he hablado bastante de esto, y para alguien que comparte el Evangelio y entiende lo que es la ley y la gracia, esto es de mucha bendición, entender lo que dijo Jesucristo y la palabra que va a hablar hoy. Hace unos 192 años habló estas palabras. En Juan capítulo 19, versículos 29 y 30, dice la palabra de Dios. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Esta es la 6ª expresión de Jesucristo. Y parece que la 7ª se dijo enseguida, porque aquí dice, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Pero la 7ª la vamos a estudiar el próximo miércoles, porque es clave. Todo lo que habló Jesucristo tiene mucha, mucha importancia. Pero
Pidamos la bendición de Dios. Padre Santo, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos. Aquel que se ofreció voluntariamente por nosotros, el justo por los injustos, para poder llevarnos a Dios. Siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, dice el apóstol Pedro. Gracias porque murió el inocente por los culpables, porque no hay un justo sobre la tierra, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, Señor. Gracias porque usted antes de enviarlo miró sobre los hijos de los hombres para ver si había un entendido, un justo, alguien que buscara a Dios y no lo halló. Y se ofreció por una raza caída, pecadora, maligna y perversa, por los enemigos, por todos aquellos que le hicimos la vida imposible aquí, Señor. Gracias porque esto sí tiene mucha aprobación delante de usted. Que un justo muera por los injustos. Tremendo. Y si hemos sido reconciliados con Cristo, siendo enemigos, dice en Romanos capítulo 8, siendo enemigos fuimos reconciliados, ¿cuánto más estando ya reconciliados con Cristo? Tendremos muchas más bendiciones y especialmente ser salvos de la ira venidera que se viene. Gracias. Porque la obra de Jesucristo es extraordinaria y fue una obra extraordinaria para que ya de aquí en adelante la salvación no sea por obras, porque ya no quedó nada por hacer, sino por fe, y la puso más cerca todavía y la dejó al alcance de aquel que le pueda creer. Gracias por esos momentos, por esas palabras tremendas, las que se hablaron allá, Señor, en ese cerro. Muchas gracias. Y quién las dijo y en qué condiciones estaba cuando las dijo, Señor. Muchas gracias. Aquí está entregándole las cuentas a usted. Consumado es. Tremendo todo lo que está pasando. Y pidiendo, Padre, que el Espíritu Santo que usted ha hecho morar en nosotros, los verdaderos creyentes, Él sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad. Pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Consumado es, o la deuda está pagada completamente. Ya no se debe nada. He acabado la obra que me distes. Él ha cumplido. Ahorita es la hora de entregar cuentas. Ya no queda más por hacer, ni nada más que decir. Todo está hecho y todo está dicho. La deuda está pagada. Hoy es día de libertad, es día de triunfo. Logró llegar y cumplir, porque si Él no lo hace, ¿qué hubiera pasado con nosotros? Esta era una lucha, desde Génesis capítulo 3, versículo 15, la lucha que había entre Satanás y Jesucristo. Pero logró pasar la prueba y terminarla y entregar, aun como la palabra de Él es tan perfecta. Y todo lo da por hecho, como dice en Romanos capítulo 4, versículo 17, llama lo que no es como si fuese. Lo da por hecho. Lo que Él habla es verdad y por eso yo le creo. Él había dicho en cuanto a esto, bueno, la deuda está cancelada. Esto es como cuando uno saca un electrodoméstico a crédito y está pagando 12 meses una cuota y dele la otra y la otra y la otra. Hasta que llegamos a la número 12 y cancelamos. Consumado es, está pagado completamente, ya no debo nada. Y eso no lo hizo por Él, sino por mí y por todos. Hoy los que logramos entender esto, la deuda, la paga del pecado que Él hizo, extraordinario, porque ninguno la podía pagar, porque ninguno tiene esos requisitos que Dios demanda. No hay cómo aplacar con cualquier cosa la ira de un Dios santo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo sobre toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Habiendo pagado y cancelado toda la deuda, ellos rechazan. Yo pienso en una deuda externa de cualquier país que se ha vuelto prácticamente impagable. Pero llega alguien y se la paga y dice, ustedes no deben nada, ya yo les cancelé esa deuda,
aquí está el recibo y tienen todo. Una cosa es que creamos y otra es que no le creamos. Si creemos, felices, bienaventurados. Porque si no, nosotros tendremos que pagar esa deuda. Todo aquel que rechace este sacrificio de Jesucristo tendrá que pagarla él mismo. Habiendo pagado Jesucristo un precio tan grande para que hoy nosotros tengamos libertad y decir, qué bendición, ya no debemos nada. Cristo ha pagado toda la deuda, ahora se la debemos a Él, nos debemos a Él. Él nos ha comprado, como dice la palabra. En 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio y el precio fue muy grande. Nosotros estábamos destinados al infierno y nos compró del mercado de esclavos, como llaman. Y dijo, váyanse, están libres y yo me quedo en el lugar de ustedes a pagar esa deuda. Ahora Él la paga y nosotros no recibimos ese pago, porque si lo entendemos seríamos gente agradecida. Nos pagó algo que nadie puede pagar. Aunque tenga todo lo que pueda, es que el valor de un alma, como dijo el Señor Jesús, que aunque ganemos todo el mundo y ofrezcamos eso a Dios por la salvación de nuestras almas, no alcanza. Porque la salvación de nuestras almas es de gran precio y no se logrará jamás, dice por ahí en el Salmo 40 y algo. Tremendo. Consumado es, está todo pagado. Ahora es cuestión nuestra si creemos o no. Pero cuando yo entiendo ya todo esto, digo, ¿cómo no ser agradecidos de Él? Y ya le pertenecemos. Glorifiquen porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo y con vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y es triste ver que aún creyentes, ni la gloria, más bien se blasfema del nombre de Dios con las vidas que estamos llevando. Porque no entendemos todo lo que Él ha hecho, ya nos pagó, somos libres. Ya no somos esclavos, ahora somos esclavos pero de la justicia, como dice en Romanos 6. Para servirle a Él, todo está pagado, todo está consumado. Esta palabra hace imposible la salvación por obras, porque ya no quedó nada por hacer, Él ya lo hizo todo. Por eso ahora es cuestión de fe, nada más. Lo que condena es la incredulidad y lo que salva es la fe. Y punto. Ya no hay nada que hacer. Afortunadamente, Dios no depende de nosotros. Porque algunos dicen, no, Él pagó estas cosas, pero no pagó estas otras. Yo he oído así a algunos adventistas. Entonces ellos tienen que estar ayudando a completar esa obra. Increíble. Todo está pagado. Todo está hecho. Ya no tienen nada que hacer. Lo que haga, por algo dijo Juan en el capítulo, Pablo, en Romanos capítulo 4, versículo 4. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Al que obra, porque ya todo está hecho. Ya no tiene que hacer nada y por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Romanos capítulo 3 versículo 19. Ningún ser humano será justificado por las obras. Pablo también decía a los Gálatas 3:21. No desecho las obras, no desecho la gracia de Dios, porque si la justicia, el ser justificado una persona o declararla inocente, fuera por medio de las obras de la ley, entonces por demás murió Cristo. Si yo me podía salvar por medio de obras, Cristo no había muerto, pero murió. Él cerró todos los atajos que nosotros tenemos. Y aunque en Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. Y lo increíble
es que si no aceptamos ese pago, nosotros moriremos en nuestros pecados. Ya Él murió por los pecados de todo el mundo, pero especialmente de aquellos que creen. El que no cree tendrá que ir a enfrentar ese juicio y pagar él mismo la deuda, y estando ya pagada por Jesucristo con tremendo precio. Es que si alguien quiere salvarse por buenas obras o algo, yo pienso que tendrá que nacer como nació Cristo, sin pecado. Vivir como vivió Cristo, sin pecado. Morir como murió Cristo, sin pecado. Resucitar y ascender y sentarse a la diestra del Padre, si es que no aceptan ir al Padre por medio de Jesucristo, como el mismo Cristo el Señor habló en Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si no es por medio de Él, ninguno va a llegar al Padre, aunque abran los caminos que quieran abrir. Tremendo. Entonces, una de las bendiciones más grandes es decir, todo está cancelado. Si leemos, por ejemplo, aquí en Mateo capítulo 5, versículo 17, cuando Él dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Vine a cumplir la ley. ¿Por qué? Ya les hablé un poquito. Por ejemplo, en el capítulo 10 del libro de Romanos, versículo, vamos a leer desde el 1, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, estableciendo su propia justicia, confiando en sus buenas obras y en las obras de la ley. No se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo ya, para poder justificar a aquel que cree en Jesucristo. Esto es extraordinario cuando uno lo logra entender, porque dice acá en el libro de Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Eso es lo que hace la ley, dejarnos con la boca cerrada. Cierren la boca y escuchen el juicio, condenación para todos. La ley. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ningún ser humano se justificará delante de Dios por medio de obras. No va a ser, la ley no justifica, la ley condena. Vuelvo acá, ya que estamos en Romanos capítulo 4, versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Todo aquel que está trabajando o haciendo cosas para lograr la salvación, dice, eso ya no se les cuenta como gracia, sino como deuda. Están trabajando, pero ¿cuánto les debo? Tenga, pero salvados no están. El 5, Romanos 4, 5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquel que por la fe va buscando la salvación, dice, mas al que no obra, el que la va buscando por fe, dice la palabra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Viene siendo justificado por medio de la fe. Y justificar a alguien por medio de la fe
Eso lo vamos a ver dentro de 15 días, más o menos, en la resurrección, porque esto tiene mucha importancia. Entonces, si la gente leyera y entendiera, decía, ¿nosotros qué estamos buscando? Si ya está pagado todo, ya está dicho todo, ahora es cuestión de fe, nada más. Pero la gente sigue haciendo y tratando de buscar ellos la salvación por cualquier medio. Y esto no se va a lograr. Ahora, vamos a tratar de llegar al punto. ¿Por qué es que la ley había que quitarla del medio para poder justificar a un pecador por medio de la fe? En Gálatas capítulo 2 dice Pablo en el versículo 15, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Por qué no justifica? Aquí dice en el capítulo 3, versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El 12 es clave. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. La ley no es de fe, sino que dice, es de obras. Si usted hace esto, vivirá por eso. Y si no hace esto, morirá por eso. Eso es la ley. Pero la fe es otra cosa. Así que la ley no es de fe. Por eso no puede justificar, porque la justicia es por la fe. Pablo decía en Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y podemos llegar aquí un poquito más adelante al libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 5, dice la palabra, esto está en los Salmos también, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. No te agradaron, porque dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, y la ley no es de fe, sino que dice, el que haga esto, vivirá por esto. Vuelvo a leer el 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado. No quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Entonces dice, aquí la ley fue cumplida por Jesucristo. En Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice, maldito el que es colgado en un madero, porque Cristo fue colgado y nos libró de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito el que es colgado en un madero. Tuvo que hacerse maldición y colgarlo en un madero para que pudiera cumplir la ley. Ahora,
¿qué nos beneficia al cumplir la ley y decir Jesucristo consumado es, ya está terminada la obra que me encargó, ya está hecha? Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Impresionante. Aquí en el capítulo 4, versículo 4 de Gálatas dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos adopción de hijos. Nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición para que recibamos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Todo eso tenía que cumplirse, decir, pero ya está cumplido, consumado es, ya está todo pagado. Hoy puede ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. Algunos pueden decir, pero este creyó, pero vea las obras que hace. Muchas veces yo tengo que enfrentar a otros que dicen, vea, la vida de esta persona, usted no tiene por qué juzgarla y todo. Él le creyó a Jesucristo, fue bautizado, recibió el Espíritu Santo, según lo que dice la palabra, y ahorita es salvo. Pero vea cómo vive, que no es que la salvación no es por obras. Si fuera por obras, ya la habría perdido y nadie se podría salvar. Porque serían buenas obras como las hizo Jesucristo, que anduvo haciendo bienes por esta tierra y sin pecar. Y no practicó el pecado en nada. Así tendrían o tienen que vivir aquellos que se piensan justificar por medio de las obras. Pero ya Él pagó todo. Ya no tenemos necesidad de estar nosotros también pagando lo que ya está pagado. Es que es absurdo esto. Pero bueno, ahora Jesucristo hablaba en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, en el versículo 34, dijo Jesús, esta es... hablando con la mujer samaritana, y llegaron los discípulos que le trajeron comida y todo. El versículo 32, Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Él venía enfocado, era en esto, en acabar la obra de Dios. En el capítulo 17 del mismo Evangelio de Juan, dice la palabra de Dios, Juan capítulo 17, versículo 4, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado la obra. Y mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Para mí la obra de Dios es una necesidad como es el alimento. En otras palabras le podría decir Cristo, yo tengo que hacer eso, yo no puedo dejar esto a medias. Y lo que Él comienza, lo termina, que es lo más importante. No deja las cosas a medias. Y aquí Él dijo, he acabado la obra, sin embargo le falta lo más difícil, pasar por el valle de sombra de muerte, pero ya lo da por hecho. Extraordinario. Y por eso yo le creo, porque no todos creen lo que Cristo habló, y eso hay que tenerle mucho cuidado. Mucho cuidado. Dice la palabra aquí en Juan capítulo 20, después que Él resucitó. Les leo desde el capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron diciendo al Señor, viendo al Señor. Entonces Jesús les
les dijo otra vez: paz a vosotros. Escuche bien. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Como me envió el Padre a que haga esta obra y yo la he terminado, así también yo los envío a ustedes, porque este sí es el hombre que tiene autoridad, el buen pastor, que cumplió todo y pudo decir: consumado es, terminada está, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste. Pero ¿cuántos pastores como nosotros estamos enviando gente a que cumplan la gran comisión, a predicar el evangelio a todo el mundo, por toda criatura, y nosotros aquí sentados sin hacer nada? Pero él sí dijo: yo he acabado la obra que me dio. Ahora tiene una autoridad tremenda y ellos ya supieron, él la acabó. Todo está pagado, todo está cumplido, lo que el Padre me encargó lo he cumplido y hemos terminado. No debo nada. Yo tengo que irme, dirá él, pero yo los envío, igual como el Padre me envió a mí. Aquí volviendo a Juan 17, versículo 18, dijo Jesús, versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Le dice al Padre: Padre, así como usted me envió al mundo para que cumpliera esta obra y redimiera a todos los que estaban bajo la ley, a fin de que pudieran recibir la adopción de hijos y ser justificados por medio de la fe, yo también envío a este grupo, así como usted me envió. Pero ese sí es alguien que tiene autoridad. Yo he cumplido, consumado es, la deuda está pagada completamente, nadie debe nada, pero si la quiere pagar, siga pagando, y no la podrá pagar. Y un día tendrá que ir y enfrentar y decir: bueno, usted no aceptó nunca el pago de esta deuda del pecado, el cumplimiento de la ley para poderlo justificar ni nada. Ahora usted mismo tendrá que hacer eso. Tremendo. Muchas cosas nos esperan y todo es por ignorancia. Quizás lo que dice en Hebreos 9:27, de la manera que está establecida para los hombres que mueran una vez y luego pasen al juicio. Si aquí no lo solucionamos, ese problema del juicio, del pecado, todo, tendremos que ir a enfrentar un juicio tremendo y sin ningún abogado, ni juez, ni nadie que nos defienda. Pensemos bien, el precio que se pagó fue tremendo para que hoy rechacemos todo esto que Cristo hizo. Bueno, si Dios permite que lleguemos al próximo miércoles, mientras tanto encontremos gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús te adoro.